Me he propuesto hoy hacer un vídeo sobre decidir la muerte por amor. Menudo tema. Sí es cierto que puede generar un poco de controversia el pensar que la muerte y el amor pueda estar unido, ¿no? Pero bueno, espero que después de la explicación, e incluso más que una explicación va a ser contar unas experiencias propias y de mi entorno, para que entendáis un poquito más a qué me refiero, ¿vale? Sí es cierto que nadie debe decidir por nosotros, pero hay momentos en nuestra vida en los que alguien tiene que hacerlo, pues como es en la etapa infantil, cuando somos pequeños, pues son nuestros padres quienes deciden qué es lo que está bien para nosotros o, bueno, decidir en la educación, decidir en la salud, incluso pues en momentos de nuestra vida que nos podamos ver en esa situación de vida o muerte, donde haya que decidir pues una operación rápida, un trasplante, algo, ¿no? Y que nosotros, pues por la circunstancia que estamos, pues no podemos decidir por nosotros mismos. Pero yo quiero ir más allá, ¿no? De cuando tenemos que decidir nosotros la muerte de un ser querido, voy a incluir las mascotas, que también son seres queridos, para, pues con mucho amor, decidir esa muerte con mucho amor por el bien de ellos. Ya que he comentado las mascotas, voy a empezar por ahí, ¿no? Todos los que tenemos mascotas, imagino que en algún momento os habéis tenido que enfrentar a esa situación en la que vuestra, vuestro animal de compañía se pone malito, muy malito, tan malito que tienes que decidir, pues, que tome otro camino. Y eso es lo que me pasó a mí hace un año y medio con mi gato Muki. Sí es cierto que yo he tenido muchos gatos, pero para mí este era muy especial. Algún día contaré su historia porque, bueno, gracias a él yo estoy viva. Os lo contaré en otro vídeo. Bueno, pues llegó un momento que este bebé, que para mí era un bebé aunque tenía 10 años, le detectaron un tumor en el estómago y estaba muy desarrollado. Las opciones que me daban era ponerle en tratamiento de quimioterapia o decidir que él partiera, ¿no? Sacrificarle, hacerle la eutanasia. A mí me costó muchísimo, lloré muchísimo. Yo le pregunté a él qué es lo que quería hacer. Para mí era importante saber qué es lo que era mejor para él, que él decidiera y darle ese permiso para poderse ir. Yo lo observaba, él ya iba buscando espacios donde nunca se había metido, detrás de la lavadora, debajo de una cama, lugares donde nunca se metía. Y yo sentía que él ya estaba buscando su espacio para retirarse. Y él me dijo que ya había llegado su momento, que estaba muy cansado y que necesitaba partir. Pues nada, fue su decisión, también la mía, obvia, porque no consideraba tenerle que pasar por un tratamiento de quimioterapia solo porque yo quisiera tenerla a mi lado, porque la quimio tarde o temprano, aparte de que es muy agresiva, bueno, tal como tenía él el tumor, pues iba a ser complicado que saliera adelante. Entonces, ¿para qué dilatar más en el tiempo esa agonía, no? Entonces tuve que decidir y lo hice por amor. Decidí su muerte por amor. Otra de las experiencias en las que me he visto en la tesitura de tener que decidir la muerte por un ser querido fue con mi madre. Perdonad si me emociono porque es un tema que todavía tengo, aunque ella falleció hace muchos años, 13 años, pero es un tema que es bastante delicado para mí. Ella enfermó cuando yo tenía 14 años, yo era la mayor de todas las chicas, tenía un hermano por encima mío, pero yo era la mayor de las hembras, ¿no? Entonces me tocó hacer un papel difícil en la vida, hacer de mamá de mi mamá, hacer esposa de mi padre, hacer mamá de mis hermanas, no vivir la adolescencia como una adolescente. Y bueno, pues ella estuvo enferma 24 años.
No voy a dilatar mucho la historia porque tampoco quiero entrar en detalles en cómo fue su vida y no solo la suya, sino de las personas que estábamos a, a su alrededor. Yo, si os soy sincera, he deseado muchas veces la muerte a mi madre para evitarle el sufrimiento. Fue muchas veces las que estuvo a punto de morirse, pero era una luchadora, era una mujer con mucha fuerza, algo que me enorgullezco de haber heredado, pero llegó un momento en que ya, por mucha fuerza que ella pusiera, por mucha resistencia que ella pusiera, pues su cuerpo ya no podía más. Como os digo, estuvo 24 años enferma y ya hubo un momento en que ella entra en crisis, se la hospitaliza y ella tiene momentos de conciencia y de inconsciencia, de no estar consciente, ¿no? En los momentos que yo estaba en el hospital, sabiendo que ya era su momento, porque eso se sabe, y aunque te has preparado muchos años para ese momento, cuando llega el momento nunca estás preparado, pues resulta que cuando ya estaba, ya os digo, en ese modo no consciente, yo le hablaba a su interior, ¿no? Yo le decía que, mamá, ya has demostrado lo fuerte que eres, eh, ya has luchado muchísimo, pero ha llegado el momento de que te vayas, ¿no? De partir, de dejar de sufrir, de ser feliz. Ella abría los ojos, me miraba y me decía, déjame en paz. Yo me quedaba blanca porque primero no sabía que me estaba escuchando. Yo en ese momento salí de la habitación para que ella no me viese, que rompí a llorar. Mi pareja fue detrás y me preguntó qué pasaba. Yo le dije, mira, ha pasado eso. Ella en sus últimos momentos me comentaba que había alguien que le cogía de los brazos, ¿no? Y yo, pues para que no se asustara, le decía, no, mamá, soy yo la que te toco. E incluso, pues bueno, como ella estaba en hemodiálisis, hicimos un poco el teatro quedamos de acuerdo con los médicos y las enfermeras para que le hicieran el teatro de sacarle la cama de la habitación, darle una vuelta cuando ella estaba dormida y regresarla como si le hubieran hecho el tratamiento. Pues nada, llegó el momento en que nos dijeron que teníamos dos. O la retiramos ese tratamiento de hemodiálisis hasta que su cuerpo aguantara, o seguir manteniéndolo así y que así podía aguantar pues lo que fuera. La verdad que era bastante duro ver cómo nuestra madre pues iba degradándose, ¿no? E incluso cómo al defecar expulsaba parte de sus órganos. Y bueno, pues en el momento de la decisión fue dura porque, bueno, mi padre dijo que en el momento que hubiese uno de nosotros que dijera que no, eh, que no se decidía pues retirarla del tratamiento, pues se la mantenía viva. Y bueno, pues eso ocurrió. Hubo uno de mis hermanos, yo ahora lo entiendo, en aquel momento no, en su apego, en su querer seguir como ama viva, pues bueno, dijo que no. Hubo incluso conflicto entre hermanas, donde tuve que mediar, porque bueno, pues se nos dijeron a los que decidimos que lo mejor era que partiera, se nos llamó una serie de cosas que, bueno, pues fueron duras. Eh, y bueno, pues así estuvimos aguantando 15 días. Ya este hermano, pues hermana, en este caso, se dio cuenta realmente lo que estaba sufriendo nuestra madre y bueno, se decidió entre todos, pues poner fin a su sufrimiento. Entonces, en este caso, podríamos todos haber pensado y obrado como mi hermana, en ese apego de que no se vaya, en ese dolor, en ese tenerla vinculada, pero la mayoría éramos conscientes de por mucho que nos doliera, era más importante su bienestar, era más importante el amor que sentíamos por ella para poder eh, decidir por ella, aunque ella no quería irse, obvio, porque era una lucha tremenda, ¿no? Siempre decía, llévame al baño, mamá, no te puedes levantar. Ella sabía que en el momento que se pudiera levantar al baño es que estaba mejor, ¿no? Era una lucha siempre de, levántame, levántame. Entonces, bueno, fue duro, pero es lo mejor
que hicimos y si volviera a vivir la misma situación o incluso si yo fuera la persona que estuviera al borde de la muerte, me gustaría que decidieran la muerte por amor. Siguiendo con las experiencias personales, bueno, sí conté hace poco, en el mes de diciembre, en una entrevista que me hicieron en Instagram, que me lo hizo mi amiga Luciana, que se titulaba Una muerte inesperada, ahí comenté cómo una persona muy cercana a mí decidió morir por amor. Digamos que los tres casos que voy a contar ahora no es como los anteriores en el que las personas vivas decidimos la muerte de un ser querido pues por enfermedad. En este caso va a ser, digamos, le damos la vuelta a la tortilla y son personas que se han ido de esta vida, han decidido morir por amor al que se queda aquí. Como os decía en esta entrevista que me hizo Luciana, bueno, contaba un poco la experiencia que había vivido yo con mi pareja, en el que, bueno, para no extenderlo, el vídeo está por ahí, o ya lo pondré, lo volveré a colgar para quien no lo viera, pero como él decidió decidió por los dos, partir en un momento dado de nuestra relación. Él no, bueno, él falleció de un accidente, pero aunque falleció de un accidente que no era mortal, pero vio el momento o el camino para irse. Quiero leeros el mensaje que me dio Sol en diciembre, pues la misma semana que yo hacía el directo, digamos que mi pareja se puso en contacto con ella para darme un mensaje y precisamente tenía que saber esto que os voy a leer para que entendiera yo el porqué de su partida, ¿no? Porque sí es cierto que cuando él se va, yo entro en ira, bueno, paso por todas las etapas del duelo, ¿no? Una de ellas es el enfado, ¿no? Y aunque ya han pasado muchos años, hasta que no escuché este mensaje, no pude verlo de otra manera. Si lo había dulcificado, las emociones ya estaban muy sanadas, pero esto me ayudó a mirar de otra manera su partida. Así que si me permitís, me voy a poner las gafas, os voy a leer, es un texto muy pequeñito, pero para que sepáis cuando una persona decide irse por amor, cuál es el motivo por lo que puede hacerlo. El mensaje que me dijo Sol en su día era que efectivamente no era su momento para partir, pero que tenía que ser así, ya que él estaba en un proceso de declive que no sabía frenar. Ambos y la situación entre ambos era bastante crítica y muy difícil de resolver. Sabía que yo tenía más posibilidades de salir adelante, pero él sabía que no estaba a la altura. Y para no entorpecer mi camino, mi propósito de vida, él decidió por los dos. Decidió partir. Digamos que él comenta que si hubiera seguido en esta vida, me hubiera arrastrado a lo más hondo, a esa oscuridad en la que él ya se encontraba, y que no se arrepentía de haberlo hecho. La verdad que esto es un gran acto de amor para mí y creo que para cualquiera, ¿no? El poner su vida en esa tesitura, el decir, me voy por ella, yo ahora lo entiendo, pero antepuso ese amor hacia mí, ese respetar mi camino por delante de su hijo, que por aquel entonces tenía 13 años. Para mí fue un acto muy valiente y un gran acto de amor, ¿no? Para mí, un aprendizaje, un gran maestro. Y en esa línea os voy a contar las siguientes dos historias, ¿no? Como personas eh, se van de esta vida voluntariamente. Estas dos historias sí son voluntariamente. Voluntariamente me refiero a atentar contra su vida por amor a un ser querido. La verdad que son impactantes, pero muy, muy curiosas y de las cuales he aprendido mucho. Ver que el amor
no tiene límites, que el amor es incondicional y cuando el amor es incondicional somos capaces de cualquier cosa. Entonces, la primera historia que voy a contaros son dos historias que me llegaron a consulta. Y bueno, pues la primera historia me llegaría pues hará año y medio, o sea, al poco tiempo de fallecer mi gato. La verdad que en ese tiempo tuve unos cuantos aprendizajes bastante fuertes. Y bueno, pues estas dos historias que cuento, por supuesto, tengo el permiso de las personas que lo vivieron para poderlo contar y muy generosas exponer sus casos para así que pueda ayudar a otras personas, ¿no? A entender. He cambiado los nombres para guardar la intimidad de ellas. Y bueno, pues voy a empezar por esta que os digo, que fue hace año y medio. Y me llega Bárbara, que así la voy a llamar. Y bueno, pues digamos que la problemática que tenía ella es que le daba miedo conectar, pavor. Bárbara, su miedo a ver de dónde le viene, porque esta niña tiene muchas capacidades y bueno, pues hay que ver, hay que liberar eso para que ella conecte con esas cualidades. Pues nada, hacemos un camino al inconsciente, es un ejercicio en el que vamos atrás en el tiempo para ver qué es lo que detonó ese miedo a ese otro lado, a sentir, a percibir, a conectar con sus dones. Y bueno, pues llegamos a un momento de su vida. No recuerdo exactamente qué edad tenía ella, pero yo calculo, creo que ella podía tener 16, la hermana 20 o algo así, ¿vale? Estaban en esa adolescencia ya entrando en la juventud. Y bueno, pues ella compartía habitación con su hermana. Antes de seguir desarrollando esto, ella me comentó que se había hecho un estudio astrológico con Sol y le dijo a Sol que su hija, que la vamos a poner Claudia, que Claudia le recordaba mucho a su hermana, que tenía gestos clavados, gustos idénticos y que la recordaba mucho, ¿no? Entonces le dijo Sol que su hermana era digamos, la encarnación, vamos, su hija, Claudia, era la encarnación de su hermana, que la vamos a llamar Loreto. Vale, pues en aquella época, estamos hablando creo que de los años 80 o así, ellas convivían compartían la misma habitación y me comentaba que su hermana pues era muy sensible, sentía, percibía, escuchaba y padecía de ataques nocturnos. Claro, esto en casa no lo entendieron y en uno de estos ataques nocturnos bastante fuerte, los padres decidieron ingresarla en un psiquiátrico. Digamos que Bárbara siempre me dijo en todo momento y me lo repitió muchas veces que ella estaba convencida de que su hermana no tenía ninguna enfermedad psiquiátrica, ninguna enfermedad mental. Esta chica la ingresan y bueno, no recuerdo cuánto tiempo estuvo ahí ingresada, que ella decide quitarse la vida. Bárbara me insiste mucho en que ella piensa que ese suicidio no fue voluntario, que algo le empujó a hacerlo. Bueno, pues la dije, mándame una foto que voy a ver cómo está tu hermana. La verdad que para mí era un poco loco que el alma de su hermana, estaba reencarnado en su hija, como yo podía ver su alma, y su alma yo me la encontré en el bajo astral, como casi todos los que se suicidan, ¿no? No todos, pero muchos me los encuentro ahí. Entonces, para mí fue bastante loco. Es decir, ¿cómo es posible que si se ha reencarnado esté viendo el alma de Loreto en el bajo astral y Claudia esté existiendo, ¿no? Sí es cierto que el alma no se fracciona, no se rompe, es decir, no hay partes de almas por ahí, pero sí extensiones. Es decir, nuestro alma se puede extender a otros planos, a otros momentos eh, de nuestra existencia. De hecho, cuando se trabaja con la integración de vidas pasadas, lo que se hace cuando se va al momento, esa vida pasada, donde surgió el bloqueo
o surgió la circunstancia que ahora bloquea a la persona en esta vida, cuando se limpia es como que integras esa parte tuya que se quedó ahí, ¿vale? Haces una integración de alma o de esencia, ¿vale? Cuando una vez que se libera. Pues esto es lo mismo. Esta fue la explicación que me dio mi Sol, porque yo, la verdad, que decía Sol, este caso a mí se me escapa de las manos porque nunca se me había dado. Entonces me dijo eso. Digo, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, tienes que sacar de ahí a Loreto, llevarla al laboratorio, ir preparando a Loreto, ir preparando a la niña para hacer la integración en la niña. Me voy al bajo astral, muy bien protegida, muy bien acompañada. En aquel momento fue mi pareja la que me acompañó. Y fue diferente a otras veces que yo había ido al bajo astral. Esto era como una especie de como de pozo, muy estrecho, muy oscuro, y en las paredes yo veía como barrotes de mazmorras, ¿no? Y en esos barrotes había almas secuestradas. Yo nunca me había encontrado almas secuestradas y dije, madre mía, ¿dónde me he metido, no? La verdad que fue una experiencia dura sacarla de ahí. Me acuerdo que me transformé en un dragón y bueno, pues la sacamos de ahí, perseguidos, corriendo, bueno, fue una odisea. Y cuando la llevo al laboratorio, ese alma no tomaba, no sé, forma no, no sé, estaba como inerte, ¿no? Digo, bueno, pues la voy a trabajar un tiempecito, voy a ir limpiando, a ver que vaya reaccionando, así varios días, así se lo comuniqué a Bárbara. Bárbara ya la hermana la tengo en el laboratorio, está a salvo. No sé si fue al día siguiente o los pocos días. En una de las que voy, que yo veía que ese alma no reaccionaba, oigo una voz que me dice, una voz de fuera de mi laboratorio, porque en mi laboratorio no entra nadie. De fuera del laboratorio me dice, es nuestra. Digo, ¿cómo que es? Yo, ¿cómo que es vuestra? Dice, ella ha hecho un pacto. Digo, ¿qué pacto? Ella ha vendido su alma. Pues para mí también nuevo. Claro, lo que tenía yo en la camilla no era su alma completa. Estaba como gran parte de esa extensión otra vez en el bajo astral, porque ella había hecho un pacto. Ella había vendido su alma, nunca mejor dicho, vendió su alma al diablo, aunque ya sabemos que el diablo no existe. Digo, ¿cómo se lo comento yo esto a Bárbara? Porque claro, es un tema delicado y si ya ella de por sí tiene miedo a todo esto, vamos a ver cómo le voy contando yo todo esto. Obvio que acudo a Sol, Sol, esto, estoy alucinando con este caso, pues nada, te toca ir otra vez, pero sí es cierto que hay que cortar ese pacto. Digo, vale, la que está secuestrada no puede cortar el pacto porque está secuestrada. Entonces, se me ocurrió que quien cortase el pacto en nombre de su hermana fuera Bárbara. Es decir, Bárbara cortar el pacto que hizo su hermana, Loreto, para que fuera para mí más fácil recuperarla. Sí es cierto, que no os lo he comentado, que la conexión que tenían estas hermanas era brutal, brutal que eran almas gemelas. Como sabéis, las almas gemelas no siempre vienen como pareja. También pueden venir pues como hermanos, como amigos, como padre e hija e hijo y Espíritu Santo, por ponerle un toque de humor. Entonces, como almas gemelas, digo, tú tienes la potestad para hacer este trabajo. Le mandé lo que tenía que hacer para cortar ese pacto que había hecho con la oscuridad. ¿Y por qué Loreto hizo este pacto? Pues ahora cuando os comente el segundo rescate, lo que ella me cuenta, ¿no? Me preparo otra vez con mi pareja, bajamos, bien preparaditos porque el sitio, claro, ya era la segunda vez, ya es como que ellos ya sabían por dónde lo que yo había averiguado y entonces se iba a poner la cosa más fea, ¿no? Entonces, bajamos ahí, volvemos a, a por Loreto. eh, Mientras tanto,
o digamos, dejamos unos días para que Bárbara pudiera hacer el trabajo y fuera más fácil traerla. Y cuando ya empiezo a trabajar con Loreto, me dice que, bueno, aparte de agradecerme el haberla rescatado, el que le diera las gracias a su hermana, ¿no? Por romper ese contrato, me dijo que ella pactó, efectivamente, pactó su muerte, que su suicidio no fue voluntario, sino pactado porque estas entidades que le atacaban le pusieron en la tesitura de decidir esa muerte, porque si no, digamos que la amenazaron con molestar a su hermana Bárbara. Y ella, por amor a Bárbara, vendió su alma. Ella sacrificó su vida, qué gran acto de amor, para que a su hermana no la molestaran. Muy fuerte. Es de película y es de libro. Si algún día hago un libro, este es uno de los casos que irán, porque la verdad que para mí fue tremendo. Y de hecho que después de realizar este trabajo, eh, con Bárbara hemos creado un, un vínculo, ¿no? De amistad, porque la verdad que este trabajo duró 4 meses. Esto no fue de la noche a la mañana. Hubo que estar limpiando bien a Loreto, pero también hubo que estar preparando a Claudia, a su hija, para hacer la integración. Esto no se podía ir, ala, metemos esa extensión de su alma en ese cuerpecito de esa niña, había que preparar los dos. Sí es cierto que según Loreto iba recomponiéndose, ¿no? Cogiendo fuerza, ella pues me pidió un día de la sacara del laboratorio y poder visitar a su sobrina Claudia, ¿no? Entonces me acuerdo que nos proyectamos a esa habitación donde la niña estaba durmiendo y no recuerdo muy bien, pero creo que la niña le decía a su madre pues que había soñado algo, que venía alguien o algo así, ¿no? Bueno, pues después de preparar a la niña, de preparar a Loreto, se hizo esa integración, ¿no? Y la verdad que a mí se me caían unas lágrimas. Fue tan bonito que lo estoy contando y todavía se me quiebra la voz. Hace poco contacté con Bárbara porque cada X tiempo, ¿cómo vais? Cuéntame. Y me comentaba cosas muy curiosas, ¿no? De su hija Claudia, que estaba muy bien, mucho más tranquila, le gustaba la música que le gustaba a su hermana, obvio, es que eh, su hermana ya está totalmente integrada, esa parte rescatada, está totalmente integrada a su hija. Dice, no solo eso, fuimos de viaje este verano, no sé si fue este verano, una zona de España, y pasando por allí me decía Claudia, esto yo lo conozco, este lugar, claro, era un lugar que le encantaba a Loreto, ¿no? Entonces, sé que es un poco lioso, pero como esas almas gemelas se separan porque una decide, por amor a su hermana, vender su alma al diablo, a la oscuridad, y cómo una parte de ella se reencarna en la hija y ahora vuelven a estar juntas otra vez, completas, ¿no? Como almas gemelas, pero ahora como madre e hija. Una conexión tremenda y la niña, desde que ha tenido esta integración, pues sale con cosas eh, muy características de Loreto. Así que esta fue otra bueno, la primera historia que yo me encontré de decidir la muerte de alguien que estaba vivo, decidir su propia muerte por alguien, por proteger a alguien que estaba en esta vida, ¿no? Por un ser querido. Y es un gran acto de amor. Sí es cierto que, bueno, las sospechas que ella siempre me decía, mi hermana no la ha hecho voluntariamente, pues como buena intuición que tenía, pues era realidad, ¿no? Pero claro, no pensábamos que era tan complicado la historia, pero finalmente pues ha tenido un final feliz, un trabajo, como digo, de 4 meses para que
bueno, tuviera otra oportunidad ese alma, ¿no? Esas almas gemelas se volvieran a encontrar y volvieran a disfrutar de otra manera, pero con ese reencuentro. Y ya por último, yo sé que se me está extendiendo mucho el audio, pero quería meter todos estos casos que la verdad son bastante impactantes o aclaratorios con la temática de hoy, ¿no? El último caso ha sido, todavía lo tengo muy reciente, aunque cuando, vamos a cambiarle el nombre, cuando Brigitte vino a mí, que fue en mayo del año pasado, pues ella vino bastante perjudicada, con una depresión muy grande. Es una mujer que ha sufrido muchísimo y diréis, todos hemos sufrido. No os imagináis la vida que ha tenido esta mujer desde el suicidio de su padre cuando era pequeña, tema de abusos, tema de adicciones, tema de magias. No cuento más porque la verdad que os podéis imaginar, hay mucha chicha, hay mucho dolor. Cuando viene a mí, viene desesperada ya, sin ganas de vivir, sin fuerza. Y bueno, pues sí es cierto que aunque ella adora a su padre, siempre ha adorado a su padre, cuando hacía esa mirada hacia su padre, esa mirada inconsciente hacia su padre, esa niña estaba muy dolida, tenía una herida de abandono muy grande y el no entender por qué su padre atentó contra su vida, cómo su padre decidió irse de esta vida, ¿no? Llevamos muchos meses trabajando, no solo eso, sino pues todo lo que os he contado, porque la verdad que viene con mucha carga. Y fue muy curioso porque esta semana que tuvimos sesión, yo la encontré mejor y, bueno, amén de que ha tenido sus recaídas, la vi muy bien, le dije, Pillit, qué bien te veo. De hecho, ha abierto un blog para ayudar a mujeres que han pasado las situaciones que ha vivido ella. Y bueno, pues la di la enhorabuena, que me encantaba el blog, que me parecía, digamos, que el que ella encontrara las maneras de expresar toda su vivencia y ayudar a otras también la ayudaba a ella, la sanaba a ella, ¿no? Era una manera de liberarse ya de toda esa carga eh, que llevaba a cuestas. Y entonces fue muy curioso porque me hizo un comentario, me dijo, Marta, yo con todo lo que he vivido, alguien me ha tenido que estar sujetando, porque yo, que en momentos de mi vida he olido la muerte, literal, la he sentido, el frío de la muerte, he sentido el olor, he sentido todo. No es normal que yo saliera adelante. A mí alguien me ha sujetado. Y yo en ese momento se me erizó todo el cuerpo, que es cuando siento que hay una presencia cerca de mí. Y le dije, Brigitte, claro que sí, alguien te sostuvo. Digo, ¿quieres saber quién es? Me dice, ¿quién? Digo, ¿tú lo sabes? Me dice, mi padre. Digo, sí. Digo, y es más, si estás preparada, él está aquí y te quiere dar un mensaje. Imaginaros. El mensaje fue, aparte de pedir perdón, aparte de decirle lo orgullosa, lo orgulloso que estaba de ella, que era muy doloroso el ver todas las experiencias que había vivido y que estaba muy orgullosa de lo que se ha convertido la mujer que está ahora en este camino, ¿no? De poder ayudar a otras, de que ya ha dado ese paso, como digo yo, de víctima a superviviente, con esa fortaleza, bueno, pues pedirle perdón, decirle lo orgullosa que estaba. Le dijo que él se tuvo que ir para sostenerla, que si él no se hubiese ido en esas situaciones que ella vivió, ella no hubiera sobrevivido, hubiera muerto. Es decir, él dio su vida, él atentó contra su vida, él se quitó la vida para poder sostener a su hija, para poder proteger a su hija en todos esos momentos de adicciones, de abusos, de tantas otras cosas, para sostenerla. Y venía ahora a decir qué orgulloso estaba de su hija y que ya llegaba el momento de partir, porque ahora sí consideraba
que su hija se podía sostener sola. Me emociono porque ha ocurrido esta semana, porque la tengo mucho cariño, aunque sea clienta mía. Para mí es una clienta muy especial porque me ha enseñado mucho hasta qué punto puede una persona ponerse al límite en la vida y hasta qué punto, con ganas, con fuerza, puede llegar a salir adelante. Que sí, que yo le he ayudado, pero si no pone ella de su parte, no hubiera salido de ahí. Eso lo digo siempre a todos mis clientes. Entonces, es una niña, porque es muy jovencita, que la tengo mucho cariño. Y bueno, también por la empatía que tengo, hiperempatía que tengo, pues nos pusimos las dos a llorar, llorar de alegría. Y para ella fue un regalazo tremendo, un bálsamo para su alma, porque ahora podía ver a su padre de otra manera, ya no como un cobarde que se quitó la vida, sino por alguien que la amaba incondicionalmente y que dio su vida para que ella sobreviviera a todas las experiencias que tenía que vivir. Eso sí, es un gran acto de amor. Bueno, todas las experiencias que os he contado, todas las historias que os he contado son grandes muestras de amor. Entonces ahora entenderéis por qué muerte y amor sí pueden ir juntas. Espero que os haya gustado el vídeo. Me encantaría también bueno, en vuestros comentarios me dejéis propuestas de qué queréis, de qué hable, aunque tengo mucho material de mucho tipo. Bueno, y si me queréis contar vuestra experiencia, incluso para que puedas ponerla en otros vídeos que haga, pues yo encantada. Y nada, pues enviaros un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.